Buenas tardes, doctor Carlos Castro. Buenas tardes, compañeros doctorantes. En el día de hoy, nuestro grupo, integrado por Gretel Julio, Luis Aragón y quien les habla, Diana Díaz, estaremos exponiendo el tema correspondiente a teorías contemporáneas aplicadas en la educación. Los temas a tratar en el día de hoy son pedagogía crítica y humanismo social a cargo de Diana Díaz, calidad de la educación, globalización y transversalidad a cargo del compañero Luis Aragón, y tecnología de la información y de la comunicación, desarrollo de competencias, aprendizaje cooperativo y colaborativo, orientaciones para el desarrollo a cargo de Gretel Julio. Seguimos entonces con el tema de pedagogía crítica. Cuando hablamos de pedagogía crítica, nos vamos a sus antecedentes y estos están en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt en 1923, la cual contempla las nociones de una teoría crítica y vislumbra, sin duda alguna, una concepción marxista y una crítica a la escuela positivista de la época. Entonces, miremos qué es la teoría crítica. La teoría crítica es una teoría que al mismo tiempo que aspira a una comprensión de la situación histórico-cultural de la sociedad, aspira también a convertirse en una fuerza transformadora. Lo mismo, la misma fuerza que se da en medio de las luchas y las contradicciones sociales, cuya finalidad es liberar, develar y romper las cadenas opresoras. Pensadores de la teoría crítica, cuyos representantes son Theodor Adorno, Habermas, Erich Fromm, Alex Hanneth, Hermann Spenhauser. De sus integrantes, Habermas es quien lleva la idea de la emancipación del sujeto más allá del marxismo clásico o tradicional. Centra su idea emancipadora en la acción comunicativa. Para Habermas, la relación entre los hombres no quedan reducidas al mundo del trabajo o de la producción, porque el hombre se configura desde otros ámbitos que él llama interacciones comunicativas, desde las cuales los hombres crean y transmiten valores y son capaces de desplegar una racionalidad práctica en su vida cotidiana. Para Habermas, el proyecto emancipador es precisamente la acción comunicativa. Nos habla de tres principios rectores que son: todo aquello que se afirma es a la vez inteligible y verdadero. El segundo principio es: si el habla está en relación con las acciones, lo que propones es correcto. Y el tercer principio es que lo que se ha propuesto es sincero, o sea, no obedece a intenciones ocultas. Estos principios de la acción comunicativa constituyen para Habermas la ética discursiva. No es suficiente el uso instrumental del lenguaje, es necesario acuerdos mínimos de orden moral que impida la dominación y el engaño entre los habitantes. De esta manera continuamos con el concepto de lo que sería entonces la pedagogía crítica.
La pedagogía crítica centra su atención en la construcción de un lenguaje, de un discurso pedagógico de orden dialéctico, dado en las relaciones sociales, comunitarias, participativas, democráticas, mediante acciones y prácticas liberadoras. Su objetivo es la transformación por una sociedad más humana, más justa, en donde la persona oprimida empieza a liberarse de esas cadenas y de ese yugo. Encontramos los representantes de la pedagogía crítica, dentro de los cuales tenemos al gran Paul Freire, a Peter McLaren, a Henry Giroux y a Stephen Keynes. Paul Freire consideraba la pedagogía como instrumento de lucha por la liberación de los oprimidos. Su pedagogía representa entonces una esperanza de vida para los seres humanos, una pedagogía que ayuda a superar los condicionamientos sociales que han deformado al hombre a través de un clima deshumanizante de inequidad social. La pedagogía crítica en América Latina encuentra sus principales ejes en el pensamiento de Freire: la concepción del hombre como sujeto histórico e inacabado. Freire, frente a la deshumanización histórica del sujeto, frente a la distorsión y cosificación, propone la educación como práctica de libertad en oposición a la educación opresora y deshumanizadora del sujeto situado en América Latina. Una educación que transforma al oprimido en un constructor del mundo y potencia la vida como relaciones de poder humanizadoras. La educación como acción transformadora en lo que hace a la relación educador-educando presenta 4 ejes fundamentales, que son el reconocimiento del docente, el educando, el contenido y lo que se refiere al espacio, al tiempo, lo que llama Freire el empoderamiento territorial. En cuanto al reconocimiento del docente como actor que sabe enseñar y sabe establecer un clima adecuado para el educando en relación a lo que es su contenido, que enseño, a favor de qué o de quiénes enseño, contra qué y quiénes enseño. El amor por lo que hace y por sus educandos va a ayudar en este proceso de enseñanza-aprendizaje. En cuanto al otro eje, que es el educando, es el reconocimiento al mismo como persona que quiere aprender y que sabe por qué quiere educarse, canalizar su asombro, su curiosidad debe transformarse en una curiosidad epistemológica y en asombro por el saber científico o cultural. De la misma manera, Freire analizaba lo concerniente al contenido, el contenido de la acción educativa, que mediatiza el diálogo formativo entre educando, educador y educador, educando. Teoría y práctica, conocimiento y realidad, reflexión y acción, cultura sistematizada y cultura emergente, entre investigación, acción y percepción magistral del experto. Lo que importa es abrir la acción educativa
para que cada actor interviniente, cada uno en su legitimidad y en su saber ser y hacer, tenga el derecho a decir su palabra sobre el mundo que los mediatiza en su acción formativa. Encontramos el cuarto aspecto, en lo que tiene que ver el espacio y el tiempo del proceso enseñanza-aprendizaje, que es lo que Freire llamó ese espacio pedagógico entendido como el empoderamiento territorial, lo que es el territorio pedagógico, como la organización en que se desarrolla el proceso de formación, incluye los roles, las responsabilidades, los contenidos y la evaluación de los procesos y las actividades asumidas y realizadas por cada uno de ellos. Pero lo es también el contexto geográfico situacional, la escuela, comunidad local, la región, el país, el mundo interconectado. Entonces el tiempo pedagógico, visto no solo como la distribución horaria de los diversos momentos en que se construye la enseñanza y el aprendizaje, sino como la organización y articulación de los ritmos biopsicosociales. En la conjunción de estos aspectos mencionados, es posible entender en Freire la perspectiva liberadora y especialmente transformadora de la educación. Continuamos con los postulados de Paul Freire y nos habla del desenvolvimiento de la conciencia crítica como posibilidad ontológica del oprimido, lo que tiene que ver con la concientización. Es lo que Freire denomina al proceso de construcción de la unidad histórica de la conciencia con su existencia social y comunicacional del sujeto. En ese sentido, la concientización se convierte en una necesidad educativa y cultural en América Latina de orden imperativo. En cuanto al conocimiento crítico, como acción transformadora del mundo, consiste en que el acto de transformar el mundo es una acción educativa en la medida en que ella devela las contradicciones sociales y culturales que impregnan las relaciones humanas en el mundo capitalista. Continuamos con otro postulado en referente al diálogo como posibilidad pedagógica de la construcción intersubjetiva de la liberación. El diálogo como necesidad de nuestros tiempos. Es imposible una acción humana sin una comunicación intersubjetiva. Dialogar con la diferencia, buscar el consenso, argumentar para integrar lo contradictorio. Dentro de los representantes de la pedagogía crítica encontramos a Peter McLaren, quien es cofundador de la pedagogía crítica en el mundo, que ha realizado análisis políticos en contra del capitalismo, influenciado por una filosofía marxista humanista. Actualmente es profesor de educación en la Universidad de California. Sostiene McLaren que la pedagogía crítica lucha por una vida cualitativamente mejor para todos, construyendo una sociedad basada en relaciones sin explotación y con justicia social. McLaren sostiene también que la educación del docente debe pensarse como parte de un proyecto político contrahegemónico,
o de una política cultural que define como la creación de esferas públicas alternativas. Tanto McLaren como Giroux proponen que el currículo del profesor se fundamente en la creencia de que los profesores puedan actuar como intelectuales. A su vez, Peter McLaren se pregunta: ¿la escuela provee igualdad de oportunidades y acceso a la democracia igualitaria y al pensamiento crítico? Seguidamente encontramos a Henry Giraud, representante de la pedagogía crítica, actualmente profesor de una universidad estadounidense, y nos habla de que las escuelas son algo más que aparatos de reproducción ideológica para fortalecer la dominación. Sostiene que las escuelas son espacios donde se cuestiona la dominación y por lo tanto poseen un gran potencial para la transformación de estructuras dominantes y antidemocráticas. Seguidamente, otro representante de la pedagogía crítica es Stephen Kemmis. Kemmis es australiano, educador y sociólogo. Se ha dedicado la mayor parte de su tiempo a la educación y es profesor universitario. ¿Qué nos plantea Kemmis? Nos habla de que los principales resultados que se obtienen al ejercer una acción pedagógica en una comunidad crítica son elevar la autoconciencia de los sujetos participantes, elevar el potencial de acción colectiva de los sujetos como agentes activos de la historia, transformar prácticas educativas que posibiliten cambios en la sociedad misma para hacerla más justa, más humana, más democrática. Rol del docente. ¿Cuál debe ser el rol del docente en la pedagogía crítica? Debe ser un docente facilitador. Es el docente estimulador de experiencias vitales como mediador en la búsqueda de hipótesis. Ayuda en la definición de procedimientos y solución de problemas. Enamora al estudiante para que sea un estudiante investigativo, un estudiante transformador de su vida y del mundo que lo rodea. La pedagogía crítica ha hecho cantidad de aportes a la educación del siglo XXI, vigentes hoy más que nunca por las necesidades de nuestros pueblos latinoamericanos, por las necesidades del mismo proceso educativo, tanto de los docentes como de los estudiantes. De allí que la pedagogía crítica haga énfasis en el diálogo, en una actitud dialógica entre el docente y el estudiante y entre todos los factores de la comunidad educativa que lo rodea. La importancia de la praxis en la actividad educativa es importantísima. La práctica en el proceso educativo, que los estudiantes lo que escuchan en la teoría, lo que leen, lo puedan llevar al campo de la práctica. La concientización del oprimido a través de la educación y la pedagogía de la pregunta. Estos son elementos importantes que nos hace la pedagogía crítica a nuestro sistema educativo. Igualmente, la pedagogía crítica está inmersa en la cotidianidad de las luchas del magisterio latinoamericano, en la reivindicación
de los derechos humanos, el derecho a una educación gratuita, democrática e incluyente para sus pueblos y sociedades, con dignidad para el docente y el respeto a sus conquistas laborales. En la medida en que los pueblos latinoamericanos avanzan en sus conquistas y se convierten en opciones de gobierno y poder, en esa medida se ha podido desarrollar con más fuerza el pensamiento pedagógico crítico, como parte del pensamiento libertario que encarnan los pueblos latinoamericanos. Entonces, el sistema educativo debe fundamentarse, tal como reza en la Constitución de Bolivia, en su Ley General de Educación, en donde el sistema educativo debe tener una educación científica, humanista, productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria. Otras constituciones, como la ecuatoriana, la nicaragüense y la cubana, mantienen en alto estos principios que son parte del alma del pensamiento de Paul Freire. Quizás porque pervive el espíritu marxista crítico a los modelos excluyentes y predadores del mundo capitalista. ¿Cuál es la realidad en nuestro país? ¿Cuál es la realidad colombiana? En Colombia, a pesar de las luchas del magisterio, especialmente en décadas anteriores, el modelo neoliberal mantiene intacto sus principios rectores. La educación como un gran tesoro o negocio. Tesoro porque es el buen negocio. La privatización con su tercerización como instrumento laboral. El desmejoramiento laboral del docente y su pauperización mental, física y económica. Y la cooptación de líderes sindicales. La educación en Bolivia es una educación descolonizadora, liberadora, revolucionaria, antiimperialista, transformadora de las estructuras económicas y sociales, orientada a la reafirmación cultural de las naciones y pueblos indígenas, de los campesinos, de las comunidades interculturales y afrobolivianas en la construcción del Estado plurinacional y el buen vivir. Aquí está de nuevo Freire, en Bolivia. En Colombia será necesario entonces la construcción de un mundo alternativo que fluya en las escuelas públicas, pero que requiere el compromiso sabio de los docentes que aún creemos que otro mundo es posible. Para finalizar el tema concerniente a pedagogía crítica, nos quedamos con un pensamiento de Paul Freire. Sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollasen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales en forma crítica. Continuamos con otro tema y es el correspondiente al humanismo social. El humanismo social surge en contraposición al conductismo y al psicoanálisis. Su origen se sitúa en el siglo XIV como movimiento cultural nacido en Italia,
teniendo plenitud en los siglos XV y XVI. Marca entonces la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Se manifiesta como un anhelo de reforma y de renovación que tiene como eje la síntesis de la sabiduría cristiana y la cultura grecolatina. Rompe con la Edad Media y con la escolástica, preconizando una reforma de la vida y de las costumbres, y su decadencia se da en el siglo XVII. Tiene una concepción antropocéntrica, donde el hombre es el centro, la medida de todas las cosas. Se opone al teocentrismo medieval. La idea básica del humanismo es la consideración de la persona en primer lugar. El humanismo reconoce valores, prestigio, poder, que eran considerados en ese entonces como pecados. Esta corriente se opone al consumismo, está en contra del narcisismo, promueve la entronización del ser humano en lo social y en lo universal. Entonces, ¿qué es el humanismo social? El humanismo es valorar al ser humano y su condición humana. Está relacionado con la generosidad, la compasión y la preocupación por la valoración de los atributos y de las relaciones humanas. El reconocimiento en el humanismo es muy importante. El humanismo tiene una concepción del hombre, y es que lo concibe como un ser capaz de desarrollar habilidades en todas sus dimensiones, como un ser único y total, transformador de la realidad, con valores, y quien por medio de la educación podrá tener una vida digna y con valores. Encontramos los representantes del humanismo social, a Abraham Harold Maslow, quien ya fue expuesto por nuestro compañero Omar, y Maslow nos habla de la pirámide de las necesidades. Es conocido como uno de los fundadores de la psicología humanista. Asimismo, tenemos a Carl Rogers, quien considera que el proceso de aprendizaje no puede ocurrir sin el intelecto del estudiante, sin las emociones del estudiante y las motivaciones para el aprendizaje. John Dewey plantea una pedagogía funcional y dinámica en el aprender haciendo. Los aportes que el humanismo nos ha dado a la educación y que actualmente son de gran utilidad en nuestras escuelas, en nuestro quehacer pedagógico, son la singularidad, la autenticidad, la libertad, la educación personalizada y trascendente. La singularidad es lo único e irrepetible. De esa manera hay que ver al estudiante. La autenticidad está centrada en ayudar al estudiante para que decida lo que es y lo que desea llegar a ser. La libertad está revestida de ese carácter de dignidad y de formación en los derechos inalienables, centrado en formar personas preparadas para desarrollar una vida activa en la sociedad, que confíen en sí mismo y sean capaces de discernir. Priorizan la educación personalizada, siendo atendida en sus diferentes dimensiones. La dimensión somática, que es la formación
de lo físico y lo mental. La dimensión afectiva, modelando los sentimientos y afectos de la persona para que se integre a su medio familiar. La intelectiva y la cognoscitiva tiene en cuenta las habilidades innatas de la persona para una verdadera transformación social. Asimismo, está la dimensión volitiva, el ejercicio de la voluntad con libertad. Y el elemento de trascendencia, el elemento trascendente, desarrolla una toma de conciencia de acuerdo a su grado de madurez. El propósito de la labor educativa es preparar a los estudiantes desarrollando valores, actitudes y características personales. La relación docente-estudiante. El eje del currículo es el alumno, en donde hay una relación bidireccional. El profesor interactúa con el alumno, tiene en cuenta sus características, sus motivaciones y sus expectativas. El propósito entonces de la labor educativa es preparar a los estudiantes desarrollando valores, actitudes y características personales. El aprendizaje se organiza en función de los intereses del mismo. El docente tiene entonces un rol facilitador, animador, responsable, de preparar didácticas con el objeto de conseguir aprendizajes basados en vivencias con sentido. Se motiva el aprendizaje mediante refuerzos afectivos. ¿Cómo plantea el humanismo social la relación entre los docentes? Relación docente-docente. Basado en una relación cooperativa, de ayuda, de solidaridad, de colaboración, en donde haya una aprehensión de las vivencias significativas. La relación estudiantes debe estar basada en un clima de tolerancia, de cooperación, de motivación, integración y solidaridad, para que el proceso tenga éxitos, para que sea placentero estar en la institución educativa, compartir con sus compañeros y con sus pares. La evaluación en el humanismo social va encaminada a formarse una idea, a formarse un concepto del estudiante basado en un diagnóstico. La evaluación es formativa, no punitiva. Identifica fortalezas y debilidades, respeta las diferencias individuales, integra la heteroevaluación, la autoevaluación y la coevaluación. Todos estos elementos, todos estos factores de la evaluación del humanismo son totalmente vigentes en nuestro sistema educativo. A continuación, estará con ustedes nuestro compañero Luis Aragón. Le agradezco la atención prestada y muchas gracias.